1993 estaba yo por motivos de trabajo en Londres y se me ocurrió que ya que estaba en la meca del teatro, pues tocaba ver un musical. El éxito del momento seguían siendo Los Miserables, que a pesar de haber estrenado unos 8 años antes, seguía siendo imposible conseguir un boleto de un día para el otro. Así que me tocó un lugar en Gallola, frente a un pilar, evidentemente vista parcial. Mis muchísimas libras invertidas en ese boleto se fueron al caño a los casi 15 minutos, cuando, muerta de la hueva, me salí del teatro. Muchísimos años después, me tocó ver el musical diariamente en Brasil y en portugués durante 2 meses seguidos. Gracias. ¿Quién me iba a decir que muchos años después me tocaría encabezar el musical por segunda vez en México? ¿Cuántos de ustedes han ido a un espectáculo en las últimas 2 semanas, un mes? A ver, levanten la mano, denme un poquito de luz. Bien, a todos ustedes que nos hicieron favor de levantar la mano, agradecemos su contribución a esta reciente industria del entretenimiento en vivo fuera de casa. Y digo reciente porque aunque muchos de ustedes han crecido con los espectáculos nacionales e internacionales como parte de su cotidiano, esto no siempre fue así, es bastante reciente. Yo llegué a esta ciudad desde Tampico a estudiar hace más de 30 años y el mundo en los 80s se veía más o menos así. Videojuegos, luces de neón, peinados estridentes, canales de video y una moda eléctrica y colorida marcan el inicio a toda una década. Los 80s. Esta década, al igual que todas, genera su propia historia. En el mundo, una ola de cambios políticos y sociales comenzó. Nunca como entonces, la música tuvo tanto impacto entre los jóvenes. La aparición en escena del Walkman y la muerte de John Lennon causaban sensación alrededor del mundo. Pero quizá uno de los mayores méritos en nuestro país sea la apertura a los grandes eventos. Mientras se disfrutaba con euforia el grito de gol y los términos globalización e internet empezaban a ser conocidos, los jóvenes pedían de la misma forma la llegada de conciertos masivos. Ya que los primeros intentos en Querétaro y Puebla habían tenido un final desastroso. Sin embargo, el espectáculo en México se concretaba a ser visto únicamente en algunos centros nocturnos y programas de televisión, a los cuales no se tenía acceso fácilmente por parte del público. Quizá ustedes no lo sepan, pero a partir de los disturbios de 1968, los espectáculos masivos estaban prohibidos en la Ciudad de México. El gobierno trataba de evitar la concentración de jóvenes, así que no había mucho hacia dónde ir. Hemos avanzado mucho en ese sentido. Ustedes, nosotros, como público, hemos sido parte responsables de que esto siga avanzando. Como lo vieron en el video, las pocas experiencias que había habido cercanas a la Ciudad de México, como Queen en 81 en Puebla y Rod Stewart en 89 en Querétaro, habían terminado casi en tragedia. Yo no tuve la oportunidad de vivir esas experiencias, pero me encontré algunas crónicas que se resumen en la siguiente cita. Abril de 1989 pasará la historia del rock and roll en México como un mes de apertura, de reconciliación y de unión tras un mismo fin. Mucho se ha hablado, polemizado y mucha controversia ha causado, pero a fin de cuentas, solo las imágenes y sonidos reflejan con veracidad los hechos. Esto, después de todo, fue, es y será rock and roll. Pero veamos, ¿qué pasó entonces? Se cuenta que los boletos para el concierto de Rod Stewart se mandaron a imprimir en Estados Unidos. Sí, no había en México una imprenta capaz de hacerlo con los parámetros de seguridad requeridos. En la aduana se interceptaron los boletos. ¿Qué tuvieron que hacer? Volverlos a imprimir. Sí, había doble boletaje y esos boletos aparecieron por algún lugar. Así que sobrecupo garantizado. A esto súmenle a todos aquellos que además se lanzaron a la aventura en Querétaro sin tener un boleto y queriendo entrar. Falta de organización, portazos, gases lacrimógenos, heridos, muertos. No sabíamos cómo hacerlo. No había espacios
ni organizaciones, ni cuerpos de seguridad. La policía era la que daba la seguridad en los inmuebles. Por todo esto, fuimos expulsados del circuito del rock and roll por salvajes, por no sabernos comportar. Para muchas generaciones, la mía incluida, el asistir a un concierto era una experiencia escasa y casi clandestina. Estaba además plagada de todo tipo de riesgos, desde las reacciones de la policía hasta el propio comportamiento del público. Aunque no les guste Molotov, yo les voy a recomendar un video que se llama Gimme the Power. Este video es un documental que está hecho por Olayo Rubio, que es un ex locutor de la estación de radio Reactor. Este video empieza mostrando el status quo, el cómo se comportaba en esos momentos la sociedad, el gobierno, y cómo muchos de los eventos que fueron sucediendo en el camino cambiaron a toda una generación. Muestra también lo que una generación de rockeros tuvieron que pasar en esos años. Muchos de ustedes, como les dije antes, ya han crecido con los espectáculos y son en parte responsables de que los espectáculos sean lo que son hoy en día. Son ustedes como público quienes han demandado espectáculos de calidad, inmuebles, sistemas de operación e incluso sistemas de boletaje electrónico, que hace toda esta experiencia muchísimo más sencilla. Pero bueno, vayamos todavía un poquito más atrás. A finales de los 80s, más o menos, el gobierno de la Ciudad de México se dio finalmente cuenta que había que abrir espacios de entretenimiento para los jóvenes y que esto se podía hacer de una manera ordenada, sin causarle mayor daño a nadie y tratando de educar al público. Por ejemplo, el Auditorio Nacional, tal y como ustedes lo conocen ahora no existía, y se llamaba Auditorio Municipal desde los años 50. Fue hasta 1991 que se inauguró como el gran lugar que es hoy. Y es, por si ustedes no lo saben, el primer anfiteatro del mundo, de acuerdo con la revista especializada Pollstar. Pollstar también ha marcado que es una empresa mexicana que es la tercera vendedora de boletos en el mundo. Sí, la tercera. Una empresa totalmente mexicana. Como que nos gusta el show, ¿no? Tantos boletos vendidos en esta ciudad. En fin. Pero bueno, vayamos a seguir un poco con esta historia de lo que estaba pasando. 80s. Yo también me acuerdo todavía cuando en 1988 nos manifestamos en las calles por aquella famosa caída del sistema. Muchos creíamos, estábamos convencidos de que Cuauhtémoc Cárdenas había ganado la elección y salimos a las calles a manifestarnos. No nos damos cuenta de pronto lo mucho que como sociedad hemos ganado en espacios de manifestación y de demandas públicas. Y esto ha crecido junto con los espectáculos también. En 1993 viene por primera vez Madonna a México. Y para ello se empieza a construir lo que se llamó entonces el nuevo Foro de Conciertos Hermanos Rodríguez. A las calles salieron incluso algunos grupos religiosos a manifestarse en contra de los 3 conciertos que esta mujer iba a dar en México. Los intentaron boicotear con amenazas, pancartas, hicieron sus peticiones porque la llamaban la pervertidora de la juventud y promotora de la liberación sexual. A pesar de todo eso, el concierto se dio sin mayores tragedias. Pero veamos este otro video para hacer un poco de historia. En México las reacciones no se han hecho esperar. El 7 de octubre, la Unión Nacional de Padres de Familia inició un movimiento en contra de la presentación de Madonna en la capital, por ser un espectáculo que promueve la corrupción, violencia, homosexualidad y bisexualidad. Pese a la serie de protestas que hicieron eco en la Cámara de Diputados, todo está listo para la presentación de Madonna en México. Madonna, gira mundial.
The Girly Show. Madonna en México. En el nuevo foro de conciertos Autódromo Hermanos Rodríguez. En vivo. Una oportunidad más. Madonna The Girly Show. Sábado 13 de noviembre. Venta de boletos en el sistema Ticketmaster al 325-9000. Madonna The Girly Show. Hay dos cosas divinas en este concierto, perdón, en este video. Primero, se dan cuenta que dice en vivo. La gente no creía que iba a suceder en vivo, ¿no? Bueno, una de las cosas que más resalta. Y la segunda, la discusión llegó a la Cámara de Diputados. ¿No es divino? Los diputados ya sabían desde entonces cómo perder el tiempo, discutir si Madonna venía o no venía a México. En fin, hubo toda una batalla legal para conseguir los permisos para realizar el concierto, que finalmente se dio sin mayores consecuencias. Pero más historia, todavía un poquito más atrás, 1991. In Excess, un grupo australiano, se presenta por primera vez en México. Digamos que es el primer gran concierto de la era moderna, 1991, muy poquito tiempo hace. Los promotores de este concierto se alían con la estación rockera del momento, que era WFM, y generan una campaña que decía, de ti depende. Claro, dependía de todos esos asistentes que la experiencia se volviera a repetir. Así que, de ti depende, de ti depende, de ti depende, lo escuchamos durante muchos meses. Finalmente, llega el día, se hacen colas kilométricas alrededor del Palacio de los Deportes para poder entrar. Adentro, todo el mundo se comportó. Dicen por ahí que había gente que incluso pedía permiso de ir al baño. Y después, por ahí de esos años, 92 más o menos, se empieza a negociar la posibilidad de un concierto de Paul McCartney en México. El lugar que era el recinto oficial hasta entonces era el Palacio de los Deportes, que tiene capacidad para más o menos 12,000 personas. Pero la cantidad de dinero que Paul McCartney y su manager exigían para realizar este concierto, pues exigían un lugar muchísimo más grande, como para varios miles de personas. Desafortunadamente, el Estadio Azteca también estaba compitiendo por el mismo concierto. Los empresarios se regresaron con el manager y le dijeron, pues no tenemos un estadio. Y el manager tranquilamente les contestó, ¿así que no tienen un estadio? Pues construyan uno. Los promotores aceptaron el reto, se subieron en un helicóptero, sobrevolaron la ciudad y se encontraron un espacio donde construir el estadio. Esto fue en el foro, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Pero ojo, el Foro Sol no era lo que conocemos hoy. Acaba de pasar una diapositiva. Hijo, una diapositiva. Demostré mi edad, mala onda. Sí, todavía había filminas hace algunos años. Bueno, como lo acabamos de ver en una fotografía, ese foro estaba construido de andamios, no era un foro permanente. Se construyó, se usó en 1993 para Madonna, para McCartney y para Pink Floyd. Después se destruyó, se volvió a construir y un par de años después, eso es Pink Floyd. Y todavía había sillas rojas, eran como sillas de la Coca-Cola. Se volvió a construir en más o menos 95 para los nuevos conciertos de los Rolling Stones y se vuelve a destruir. Y es hasta 1997 que se inaugura como el Foro Sol, tal y como lo conocemos ahora, una estructura de concreto firme en donde se presenta por primera vez David Bowie y es él quien lo viene a inaugurar. Desafortunadamente, David Bowie no volvió a México. Todo esto que les cuento pasó apenas hace 20 o 25 años. Muchos de ustedes no llegan a esa edad, ¿no? Se dan cuenta lo mucho que ha cambiado el acceso al entretenimiento en tan poco tiempo. Y es a esto a lo que los quiero invitar a reflexionar. Hoy día tenemos una infinidad de espectáculos públicos, masivos, más pequeños, más grandes, a los que con un poco o con menos dinero
todos tenemos acceso. Esto, como ya lo vieron en todo esto que les he contado, no sucedía antes. Hoy día existen incluso festivales que duran hasta 3 días, como el Vive Latino, ¿no? Que recién llegó a su mayoría de edad, 18 años, y ya logra concentrar a casi 3 generaciones de gente. Me ha tocado ver papás, niños y niños más chiquitos que van a ver, por ejemplo, al Café Tacuba o al Tri, porque ya juntó a varias generaciones. La próxima vez que vayan a un concierto, yo los quiero invitar a que piensen un poco en todo esto que les he contado. Dejen de grabar los conciertos en sus pequeños teléfonos celulares. No nada más por proteger los derechos de autor, porque que sepan que también existen, ¿no? Pero sino para que realmente disfruten de la experiencia y dejen de ver aquella cosa a través de una pantallita. El concierto nos lleva a un lugar en donde estamos codo a codo con el otro, en un mundo en donde cada vez más escuchamos: si ves cualquier consulta sospechosa, repórtala. El concierto nos lleva a un lugar en donde el de al lado no es un sospechoso, es otro igual que tú, que nada más vino a pasársela bien y a escuchar a su grupo preferido. La próxima vez que vayan a un concierto, piensen en que ustedes recibieron una estafeta, recibieron una sociedad más abierta, más incluyente, más tolerante. Sigan luchando por todo eso. Todo eso se debe a gentes que, como yo, luchamos para que esto existiera hoy en día. Y hoy ustedes tienen ese lugar. Sigan peleando por hacer cambios en esta sociedad. Es su derecho, pero también es su responsabilidad. Gracias.